Giacomini destrozó a Milei y desmintió el dólar en 1200. Pero acá hay gato encerrado. Pasa algo muy raro. Si con un dólar de 1.350 para mantenerlo en 3 meses tuvieron que vender $2.500, Millones. ¿ok? Si para mantenerlo en los últimos días siempre tenían que vender 3 dígitos diarios de dólares, 100, 100, muy llamativo, que sin una oferta liquidadora, porque no aparecieron, el dólar que antes estaba a 1.350 sin ninguna oferta, esté 1.200. Yo tengo la sensación que ese dólar metafóricamente está puesto a dedo. Tenemos un plan o una reformulación del plan que es más de lo mismo, pero peor, en todo sentido, en lo político, en lo ético y en lo económico. Tenemos un cambio o una modificación de un plan desde lo macro y sobre todo desde las intenciones políticas, pero que nunca piensa un segundo en lo importante, que es la microeconomía. La economía tiene fundamentos microeconómicos, le tiene que ir bien a la microeconomía para que haya alguna chance de que a la macro le vaya bien. Y acá la microeconomía hoy está peor que la semana que viene, y la semana pasada, perdón, y puesto en dinámica va a estar peor. Y te explico. Un exportador la semana pasada liquidaba las exportaciones a un dólar de 1.140. Ayer liquidaba las exportaciones a un dólar de 1.160. Esto es una mejora del 1.7%. En 15 días de inflación se la comió, ¿ok? Si esto sigue a este numerito, dentro de 3 meses va a estar alrededor de un 13-14% peor, o 12% por ahí. Del lado del importador, el que accedía al dólar oficial importaba 1.080. Hoy importa a 1.160, redondeando. Con lo cual el costo de la importación le aumentó 7.5. ¿Ok? Perfecto. Sigo. El dólar libre, déjame hilvanar todo por favor, redondeando estaba 1.350 por ahí, que no es libre, pero tomemos MEP contado con liqui, 1.350 a 1.360. Si nosotros cotejamos el nuevo dólar y lo asumimos como libre, porque nos creemos por 10 segundos la mentira de que se abrió el cepo cuando es mentira, y acá está la parte ética, el error ético, la gravedad de la situación, ¿qué sucede? Vos te das cuenta que el dólar se abarató el problema era el dólar barato. ¿Por qué problema? Porque aumenta los costos de producción sideralmente al que exporta. No lo deja exportar al mercado internista. Desde la microeconomía le ahoga el proceso de producción con aumento de costos en dólares. Bueno, si miramos que de 1.350 bajó a 1.200, tenés un aumento de un plumazo de más del 10% de los costos de producción en dólares. Si a esto le asumimos una inflación los próximos 3 meses, pónganle el número que quiera, en torno al 4%, vos tenés que a estos 12% de aumento de costo en dólares, si sigue a 1.200, vos vas a tener una inflación en dólares, un aumento inflacionario de los costos de producción en dólares en los próximos 3 meses de 25%. Entonces, asumiendo que queda en este nivel. Entonces, acá vos ves cómo a la microeconomía la están ahogando por todos lados. ¿Quiénes son los únicos que quedan contentos con esto? El director o el gerente, para poner un ejemplo bien metafórico, y que tu audiencia lo entienda, de una multinacional, que le cae el día 30 de mes el sueldo por arte de magia, sin importarle los costos de producción de la multinacional, sin importarle la facturación, las ventas, etcétera,
¿Y qué sucede? Para irse a comer a la Collins de Miami, antes tenía que comprar el dólar a 1.350 y ahora lo puede comprar a 1.200. Ahora, Diego, ¿Es paradójica? Sí. ¿cómo anda? Jairo te saluda, ¿todo bien? Sí, Jairo, todo bien, ¿cómo andás? Bien, escúchame, ¿no te podría plantear el gobierno sobre el esquema oficial actual? Que ahora eso es distinto porque el tipo de cambio está flotando, entonces si está muy barato, para algunos van a salir muchos a comprarlo o a usarlo, y entonces eso va a hacer que el precio suba y se va a corregir solo. ¿No es por eso que es un esquema de explotación? ¿Cómo lo analizás vos? Bueno, te contesto, Jairo, esto. Redondeando, pasaron solamente 48 horas. De hecho, los datos en el Excel del Banco Central, Serie S se llama, vos lo conocés, todavía no están publicados, ¿no? Pero acá hay dato encerrado. Pasa algo muy raro. Lo pongo en estos términos. Escúchame. Si con un dólar, estoy hablando de los datos de lo que mencionan, no están en el Excel. Si con un dólar de 1.350 para mantenerlo en 3 meses tuvieron que vender 2.500 dólares, Millones. ¿ok? Si para mantenerlo en los últimos días siempre tenían que vender 3 dígitos diarios de dólares, 100, 150, 200, 300, lo que sea, a un precio de 1.350, ¿ok? Realmente es muy llamativo que a un precio de 1.200 y que sea totalmente libre de mercado y de flotación, muy llamativo que uno, sin una oferta liquidadora, porque no aparecieron, ¿ok? El dólar que antes estaba a 1.350 sin ninguna oferta, esté 1.200. Del otro lado, sabemos que hay una demanda que apareció nueva, que son todos los que entraban al home banking y antes compraban a 1.300, ahora compran a 1.200. Con esa nueva demanda sigue a 1.200. Pero aún más conmovedor es el hecho de que sin oferta, pero con demanda y sin ninguna intervención, está a 1.200. Una cosa rarísima desde las leyes más básicas de la economía. ¿A qué lo atribuís? No lo sé. Por eso dije, hay gato encerrado. Vos me preguntás, a mí es llamativo. Escúchame, a 1.350. A 1.350. ¿Tenían que vender dólares a lo loco? No entiendo el argumento, pero a ver, especula un poco. Sospechá o, digamos, ¿qué imaginás que está pasando que no se ve en las planillas? Mirá, la planilla, te repito, no la vi porque no se publicó todavía. Yo tengo la sensación que ese dólar metafóricamente está puesto a dedo, tratando de fijarlo a dedo para ganar credibilidad, reputación, que la gente por arte de magia vaya a creer que este cambio de plan es buenísimo. Por eso inventan, escuchá la frase, inventan una apertura de cepo que no existe. Porque mirá la inconsistencia y la mentira de vuelta, y voy a redoblar la apuesta porque ayer me reí de lo que hablabas con Jairo, de mi discurso que se parece de Milei. Voy por más. De los orangutanes con metralladora del gobierno. Ellos dicen mandrila a los economistas, yo le digo orangutanes con metralladora. ¿Cómo le van a creer a un plan económico si desde lo microeconómico, que son los fundamentos de la economía, lo micro lo hiere más? ¿Ok? Entonces, yo tengo la sospecha que, a ver, es una cotización de pizarra, entiéndame la metáfora, medio puesta a dedo al principio para intentar generar una credibilidad y una reputación. Está bien, pero realidad, ¿cómo se podría poner si no intervenís? Porque en la planilla del Banco Central dice no hubo intervención. Si no intervenís, ¿cómo hacés para mantener un dólar al valor que vos querés? Pero yo no les creo a los burócratas y a los tecnócratas. Yo creo que muchas veces las planillas son mentiras. Así como a vos te publican un dato del INDEC y tampoco le creo. Pero Diego, o sea, solo para ir siguiéndote, el gobierno... Igual no la vi las planillas, no sé nada. Pero yo puedo decir, el viernes anterior a esto, el Banco Central tuvo que entregar en el mercado de cambios oficial 398 millones de dólares, pero valía 1.074. Tendría lógica que si vale 1.200,
sea más caro, entonces ahí no haya tenido que intervenir. Estoy pensando. Después está el gobierno diciendo, che, había 20% de las exportaciones que se iban al contado con liqui en el famoso dólar blend, ahora no se van, esa oferta es una oferta que va al dólar oficial. Entonces puede haber ahí un poco más de oferta. Lo que digo es, tal vez hay explicaciones, no sé, pregunto. Obviamente que tenés razón y son válidas, pero yo te dije al mismo tiempo que dijeron que no se liquidó. Y de hecho apareció Javier Milei coaccionando violentamente desde la política como un socialista de raza, amenazando que le iba a subir los costos de producción a los exportadores a dedo, como la Gestapo. Pero si no eso, Diego, estaba decía, anunciado hace un montón. Yo recuerdo que en su momento se obvio, anunció que en junio terminaba esa baja de retenciones. Obvio, pero mirá que liberal. Che, te está diciendo el 1 de julio, mirá que te vuelvo a subir los impuestos por decreto. Porque el decreto original dice que la baja es temporaria. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Estoy hablando sarcásticamente porque juego con lo que decían ustedes ayer. Ahora, obviamente, es más, te digo, más o menos deberían liquidar, más o menos alrededor de antes del 11 de junio para que no les agarre el incremento de las retenciones. Pero dijeron que nadie liquidó. Entonces, acá empieza... No, extraoficialmente se habla de una liquidación de ayer y antes de ayer de 320 millones de dólares, bueno, que es mayor de la semana pasada, pero todavía lejana a la que espera el gobierno. Yo creo que van a terminar liquidando, van a liquidar, van a acumular reserva y el tipo de cambio, vamos a tener por el lado un tipo de cambio como le gusta desde lo macro y lo político al oficialismo, que nos van a disfrazar que el Toto Caputo es Maradona en México 86, cuando en realidad hay riesgo que el plan económico termine como Diego Caballito en el 91, ¿ok? Porque por un lado van a acumular reservas, por el otro va a vender estabilidad cambiaria, pero a expensas de la microeconomía, porque mirá qué interesante, con un dólar a estos niveles vos necesitas una pasmosa baja de impuestos en la esfera nacional, en la esfera provincial, en la esfera municipal, para que la microeconomía vaya bien, y no bajan impuestos en serio ninguno. De hecho, Javier Milei, les traduzco que dijo, cuando dice liquiden, porque miren que por el decreto, vos muy bien decís, el decreto es baja de retenciones temporarias hasta el 30 de junio, con lo cual el 1 de julio vuelven a subir las retenciones, le está diciendo, escuchen, muchachos, liquídenme para que yo acumule reservas, cumpla con el FMI. Eso va a bajar el tipo de cambio. Eso les va a aumentar los costos de producción en dólares y les va a bajar la rentabilidad en dólares. A mí me conviene desde lo macro. A ustedes no les conviene desde lo micro. Pero ojo, que si no lo hacen, después los costos de producción, a partir del 1 de julio, le va a subir igual, y un montón porque le van a subir las retenciones, con lo cual le va a subir la carga impositiva. Estoy ilustrando que este plan económico es una boa constrictora por todos lados para la microeconomía de los mayores de los sectores productivos. Alrededor de entre el 75 y 80% de la producción de bienes, Diego, y servicios de Argentina enfrenta este problema. Ayer salió una resolución en donde se establecía, o esto es lo que entendí yo, explícamelo mejor, sino que cualquier inversor extranjero que trajera dinero para meterse en el mercado financiero tenía que estar estacionado 6 meses, que a uno le da que justo da casi con las elecciones, ¿no? Esto significa que va a venir ese dinero para hacer tasa en pesos, habrá que sube la tasa en pesos, y después volver a ir al dólar, o es una operación de alto riesgo, porque teniendo en cuenta que esto es Argentina y que quizás un mes y medio antes de las elecciones, no sé, las encuestas dan que el gobierno se derrumba y que gana la oposición, y entonces el dólar se te va muy arriba, porque decís, che, esto puede pasar. Te contesto. Yo hace 3-4 meses a mis clientes les vengo diciendo, señores, cuando tenga que cambiar el plan cambiario, el gobierno va a presionar informalmente a los bancos
para que suban la tasa de interés pasiva que pagan por sus depósitos a plazo fijo, y le va a dar piedra libre para que aumente la tasa de interés activa que cobra por el crédito y aumente el costo financiero, otro ahogo más para el sector privado. ¿Por qué? Porque este plan económico, y te contesto puntualmente, que procura llegar a las elecciones y el único objetivo es llegar a las elecciones, por eso es un plan político, primero y antes que nada, apuesta a que siga el carry trade. O sea, que siga subsistiendo el carry trade que en abril había menguado. Vos tenías 6 meses previos donde en promedio los plazos fijos venían creciendo al 8, 9, inclusive 10% mensual por arriba de una inflación de 3,5, y vos tenés un marzo que crecieron solamente 2,5. Entonces, tienen que reconstituir carry trade, ¿ok?, para que se sostenga esta alquimia. Ahora, carry trade, y esto no estoy, mi juicio de valor no está, carry trade tiene como contrapartida del otro lado que sectores como la industria, como la construcción, el consumo masivo, sigan muy, muy débiles y no puedan sacar la boca debajo y la nariz debajo del agua. Diego, y son generadores de empleo. Prolijando, lo que vos estás diciendo es que este plan es electoral, es un plan de corto plazo, es un plan que genera mucho daño en la micro y por lo tanto a la corta o a la larga en la macro también, y que con suerte para el gobierno, después de las elecciones va a requerir otro cambio muy fuerte en medio de una situación crítica. Eso es lo que entiendo de lo que vos decís. Exactamente, es más, y yo veo claramente 3 bloques temporales diferentes. De acá, vamos a poner una fecha arbitraria, el 9 de julio, que tienen que pagar 6.000 millones de dólares redondeando de los bonos de Guzmán, reestructurado de Guzmán, donde acá nos van a vender que Caputo, o nos van a querer vender que Caputo y Milei son Bilardo y Maradona de México 86. Después viene otro bloque temporal donde la situación ya no va a ser tan fácil desde la venta de lo macro, que es desde julio hasta las elecciones, y después el tercer bloque, que es post-elecciones hasta la cosecha gruesa del 2026, que eso va a ser muy, muy, muy complicado. A ver, y esto a mí me gusta, me divierte, tenemos la probabilidad de que tengamos un tercer año sin presupuesto, ¿no? Y te digo más, lo más grave es desde lo ético, y eso pasa a lo micro y a lo macro. Si lo ético es una fantochada inmoral, no se puede esperar buenos resultados en lo micro y después en lo macro. ¿Qué es la fantochada ética? Acá el cepo no se abrió nada, casi nada. ¿Por qué? Porque los que producen bienes y servicios, los que generan riqueza, son las empresas. Y las empresas están tan encepadas como siempre. Y solamente le prometieron, pórtense bien, que cuando termine el ejercicio fiscal 2025, cierren balance, bla, bla, van a poder pagar dividendos en el 2026. O sea, dentro de 14, 15 meses. Ahora bien, esto es una promesa nada más. ¿Esto qué hace? Ya si la inversión, desde el punto de vista microeconómico, es la variable más lenta, que a su vez es la variable que se traslada a la macro en forma más lenta también, porque la inversión hay que planearla, pensarla, negociarla, ejecutarla, que empieza a estar en práctica. La inversión, que es la variable clave, no abrirle el cepo a las empresas, lo que hace es que se demore 18 meses más la chance de que haya inversión. Y esto es muy grave, es muy, pero muy grave. Ahora, Diego, sí. ¿te puedo hacer de Milei por un segundo? Sí. Te puedo decir, Diego, escúchame, esta vez es diferente. En 120 años tengo superávit fiscal, tuve superávit fiscal el año pasado, cambió el contexto y encima Argentina va por una cuestión estructural de energía, de exportaciones, a un tipo de cambio bajo. O sea que aguanto así con estos parches hasta que se terminen de dar esas inversiones. Tengo superávit, encima abrí el cepo.
Y mira, te voy a decir como diría Milei, por eso aparecen los libertarados que piensan que tendría que hacer esto y aquello y volar por el aire. ¿Cuál es tu respuesta a eso? ¿Querés que te conteste como si fuera Javier? Sí, por favor. Así en la confianza con la cual tengo con Javier. Dale. No te hagas el pelotudo y no seas cagón. Punto número 1. ¿Por qué no te hagas el pelotudo? Porque, ahora vuelvo al economista serio. ¿Por qué? Porque vos, si sos de la escuela austríaca, sabés muy bien, no te contradigas, que no tenés idea de cuáles van a ser los precios de lo que exportás en 2025, 26, 27, 28, 29. Con lo cual, que hayas esas proyecciones para adelante es alocado y demencial. De hecho, ya le pifiaste todo el 2024 y el 2025. O preguntale a Chantiazu o a Riazu si no le pifió. Listo. Punto número 1. Entonces te estás contradiciendo. Punto número 2. Javier, en mi tesis de posgrado en Inglaterra, vos sabés que la inversión depende de muchas variables que no manejás. Los términos de intercambio, a menores términos de intercambio, ¿qué es lo que está pasando y se espera que siga pasando? Menor inversión. Vos sabés que la inversión es muy sensible a la variabilidad de las expectativas del tipo de cambio. Y vos, apreciando tanto la moneda, estás alimentando expectativas de correcciones cambiarias. De hecho, estás haciendo una. Con lo cual, lo más normal es que la gente espere y no invierta para ver cómo se desenvuelve a futuro esa volatilidad del tipo de cambio. Tercero, Javier, estamos hablando de un plan económico, de un acuerdo político con el FMI hasta el 2036. Vos no sos un rey sol, con lo cual no vas a estar en el gobierno hasta el 2036. Entonces, vos no podés asegurar superávit como pilar de un plan económico que tiene que durar hasta el 2036, porque sos presidente en el 2025, ¿lo entendés, delirante? Bueno, Pero bueno, además, acordate que no soy yo. No, estoy redoblando. Era una... Pero me estoy jugando con lo que dijeron. No, ayer. estás dejando todo. Pero... Sigo. Vos, Javier, sabés muy bien que el déficit fiscal es la esencia de este gobierno, de este sistema político. Porque se ganan las elecciones con gasto público y se las pierden con impuestos. Con lo cual, tiene que haber déficit fiscal. El superávit fiscal es ahorro. Y si no hay propiedad privada, no tiene sentido ahorrar, porque lo que ahorrar no es tuyo. Entonces, no es casualidad que todos los países del mundo, con este sistema de gobierno, que son 200, todos en los últimos 70 años viven con déficit fiscal. Diego, te quiero hacer una última pregunta. Y cierro, perdón. Javier, no te inventes realidades paralelas. Tenés un déficit fiscal intertemporal gigantesco con los intereses de las LECAP, ¿ok? Que son más gasto público, más ajuste, más déficit fiscal a futuro. No te mientas más, porque la gente te va a dejar de creer antes de lo que te crees vos mirando al espejo. Escúchame. Le contesté a Milei, ¿te gustó? Te hago una última pregunta y trata de ser breve. Hay, así como recién te decía Jairo, la visión de Milei, o la que suponemos que es la de Milei de las cosas, déjame darte una versión más pesimista que la tuya, porque uno piensa, pregunta que uno se hace. Cuando hay una devaluación, se supone que se hace para ganar competitividad y que la micro esté mejor, bueno, todo lo que se supone que una devaluación podría generar si está bien hecha. Y la pregunta que uno se hace es que el éxito de esa medida depende de en cuánto tiempo los precios se comen esa ventaja competitiva. Y uno mira, bueno, vos dijiste, bueno, tuvimos una inflación del 3,7 en marzo, supongo que andará como mínimo en 4 en abril y mayo, y ahí se comió estos 10%. O sea, empezás a estar peor que antes en un mes y medio, 2 meses respecto de la competitividad. Eso que vos decías al principio, cómo daña la micro todo esto. El mercado va a ver eso inmediatamente. Ya está, se comió, tarde o temprano el quilombo, con lo cual los tiempos, más allá de las maniobras que se hagan, los tiempos de aceleración de la desconfianza, sobre todo dado lo que acabamos de vivir hace un mes o hace una semana,
pueden ser más rápido lo que vos decís, más rápido antes de las elecciones, antes de que el campo termine de liquidar, antes, porque ya están muchos economistas diciendo lo que vos estás diciendo. Ayer la escuchaba a Marina del Poyeto y decía lo mismo, Manuel Alberesagi está diciendo lo mismo, gente de distintas líneas está diciendo otra vez está mal hecho, otra vez están hablando de las elecciones, otra vez están bajando el dólar artificialmente, eso va a dañar, va a generar desconfianza, no va a sumar reservas, etcétera. ¿Vos no contemplás que los tiempos de otro asomo de crisis sean demasiado rápidos? Yo creo que los tiempos sí se van a acelerar. De hecho, cuando yo hablo de inflación con trayectoria en forma de U, que empecé a decirlo en abril del año pasado, esta es una U minúscula. Yo en realidad hablo de una U un poco más grande, una U mayúscula, que va a acontecer en algún momento temporal más adelante en el tiempo. ¿Ok? Porque ¿cuál es el problema? Que el sector aliado de Milei, que es el sector bancario, está inventando dinero desde la nada y emitiendo dinero como pocas veces. Cuando vos mirás cuánto creció el crédito en los últimos 9 meses, creció 120% nominal con una inflación de que no le llega ni de cerca. ¿Ok? Cuando vos mirás cuánto crecieron los plazos fijos, crecieron 85% nominal con una inflación que es menos de un tercio. Con lo cual, vos tenés un stock de dinero que simplemente tiene que pasar de plazo fijo a cuenta a la vista y después a la calle para ir contra dólar en algún momento que no sé cuánto acontecerá. Pero sí, el riesgo que se acelere existe. Y los bancos están trabajando para eso, obviamente ganando plata en el medio. Diego, te mando un cariño, un abrazo y... Los muñecos de Thor no se los regalaste vos, ¿no? ¿Cómo? Los muñecos de Thor no se los regalaste vos, ¿no? ¿Viste que muñeco de Thor ahora, esa nueva, se lo contagió. Para mí se lo contagió Stuzenegger, que tiene los muñecos de la Guerra de la Galaxia. Ah, puede ser. Te mando un abrazo, todo muy raro. Diego Giacomini, coautor de varios libros con Milei, crítico de esta gestión, abriendo preguntas muy duras sobre el nuevo plan económico. Insisto, nosotros, quien escucha este programa y la radio, han escuchado en estos días hablar a Lucas Liach, a Carlos Melconian, a Marcelo Duclos, a Ramiro Castiñeira, o sea, a gente de distinto punto de vista económico sobre las medidas, y van a escuchar más sobre las medidas. A mí claro, yo tengo una tendencia a escuchar más a lo que dijeron, esto termina en una crisis, y es lo que pasó, termina con más deuda, termina con devaluación, termina con todo lo que estamos viendo en estos días. Pero de cualquier manera, eso no quiere decir que eso sea lo único que entrevisto. Hemos entrevistado realmente con el micrófono abierto y sin demasiadas repreguntas, gente que cree que esto es una gran medida y que es un gran avance y que puede derivar en un éxito. Veremos y el tiempo dirá. En cualquier caso... Sí, escúchame, ¿querés que redoble la apuesta? Si entrevistaste a Castiñeira, es casi como haber entrevistado a Conan. Bueno. Un abrazo, tanda y volvemos. Radio con Voz. Bueno, muchas gracias por el video hasta acá. Espero que les guste el canal, que les guste el contenido que voy subiendo. El objetivo del canal mío básicamente es justamente dar la pelea por este lado. ¿Qué lado? El lado donde es en contra de Milei, digamos. Siento que necesitamos espacios donde se debatan cosas sin importar partidos políticos y que cada uno diga lo que piensa y lo que ve. Pero un poco cansado de estos videos, siempre lo mismo para el mismo lado, agarrando recortes. Entonces yo quiero hacer lo mismo, pero desde mi punto de vista y marcando justamente lo contrario a lo que te dicen ahí. Así que bueno, sean bienvenidos al canal, suscríbanse, denle me gusta. Voy a seguir subiendo este tipo de contenido. Vamos a hablar de diferentes temas económicos, de la gente. Voy a subir recortes de lo que dice la gente, de opiniones de políticos. Ustedes váyanme marcando qué contenido les gusta más, pero siéntanse libres de expresar como lo que quieran en los comentarios y también marcar sobre qué están de desacuerdo del mensaje, ¿no? Pero bueno, viendo cómo va la mano y cómo fueron estos años, van a seguir dando mucho recorte polémico para charlar, para debatir y que probablemente sigan distrayendo con esas cosas para que no veamos lo importante probablemente que es tema económico y un montón de gente que está quedando afuera por un montón de cosas de los precios y las cosas. Suscríbanse y denle me gusta y no pido plata, no pido nada, solamente esas 3 cosas y que compartan con la gente que piensen que le puede interesar este tipo de